buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Una jornada calurosa en la capital, 1 de octubre, y se espera para el día 30 grados de máxima y en este momento 25 grados. O sea, ya hay 5 grados más que ayer a esta misma hora. Así es, y prepárense que mañana más calor, habla el pronóstico. Pero bueno, igual... Al buen tiempo, buena cara. Claro. Ya. Gracias. Ya, comencemos con información policial. Un abuelo y su nieta sufrieron un violento portonazo en las afueras de un colegio en la comuna de Conchalí. En su vida, los delincuentes chocaron contra otro vehículo. Fabián Collao con los detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Monse, Andrés, y dejaron personas lesionadas, no tan solo el protagonista de esta historia que estamos hablando de este abuelo quien iba a dejar a su nieta de 6 años al colegio, sino que también otras personas que no tenían absolutamente nada que ver en medio de este asalto y que ya estamos revisando en las imágenes de cámaras de seguridad que corresponden a minutos antes de las 8 de la mañana, cuando este abuelo de 62 años había arribado hasta el exterior del colegio que está ubicado en calle Zapallar a la altura de Los Vilos. Ahí se aprecia cómo se bajan para poder intimidarlos. Ojo, la niña todavía no había ingresado al colegio. Todavía esta familia compuesta por el abuelo junto a su nieta que cursa el primero básico no habían salido completamente del vehículo cuando llega este grupo de delincuentes, 4 a 5 aproximadamente, los cuales los intimidan. Ahí es cuando el abuelo, que lo que hace, lanza las llaves lejos para oponer resistencia al atraco, al asalto, al robo del vehículo, y los delincuentes inmediatamente lo golpean brutalmente en su cabeza con la empuñadura de una pistola aparentemente, y además incluso se sospechaba que había sido apuñalado. Los delincuentes arrancaron del lugar por calle Zapallar en dirección hacia el poniente, y es ahí cuando las personas que estaban en los alrededores, gente que había ido a dejar a sus niños al colegio, además de algunos vecinos, le prestaron contención, ayuda, y fue trasladado hasta un recinto asistencial producto de la gravedad de estos hechos. Vehículo que no alcanzó a ser sustraído por esta banda de delincuentes y que, según las personas, ya los habían visto merodeando por el sector. Incluso no les importó absolutamente nada que a esa hora de la mañana habían furgones escolares, también habían niños que estaban ingresando al colegio, al igual que la nieta de la víctima, que era el objetivo de que pudiera comenzar su jornada escolar en primero básico y que fue abruptamente rota por los delincuentes producto de este violento actuar. Ahí ustedes están viendo las imágenes de las cámaras de seguridad, cómo estos delincuentes arrancaron por la calle Zapallar para luego abordar la calle Cartagena, y es en el cruce con una avenida, una arteria importante de la comuna de Conchalí, como es Zapadores, que no respetaron ninguna de las señaléticas, pasan raudamente y terminan primero atropellando a un motorista, el cual iba circulando por la calle Zapadores, el cual quedó gravemente herido, y posteriormente provocando este accidente que ustedes están viendo en las imágenes, para que dejaran abandonado este automóvil y arrancaran por la calle Cartagena en dirección hacia el norte. No se sabe absolutamente nada respecto a estos delincuentes. Actualmente se encontraron algunos teléfonos celulares al interior de este vehículo que podrían estar asociados a un posible tour delictual. Es parte de los análisis indagatorias que está realizando Carabineros, y quiero que pasemos a revisar declaraciones en voz de testigos de este violento asalto. Además, todo lo que provocaron estos delincuentes en poco menos de 2 cuadras. Y el caballero venía bajando al auto, donde está el auto blanco, y venía ahí, y le pegaron no sé qué, entonces alcanza a tomar al niño y lo pone contra la muralla, contra esa muralla azul ahí, y ahí este otro caballero cruza a ayudarlo porque venía obviamente lastimado. Eran 4 tipos y bueno, lo que se aprecia en el video fue que vecinos intentaron auxiliar al adulto mayor, y el vehículo que está, el Hyundai que está ahí atrás, ese vehículo se dio a la fuga. Cuando nos avisaron de que había un portonazo, lo vimos el caballero con la nieta, y tenía un tajo acá en la frente, pero no creo que haya sido un acuchillamiento, sino que tiene que ser como un cachazo, algo como con un golpe en la cabeza.
Claro, en un primer minuto se habló de que estaba apuñalado, afortunadamente eso fue descartado luego de que el recinto asistencial donde fue internado, donde se le dieron las heridas, se pudo corroborar al interior de que estaba con lesiones, pero en su cabeza producto de golpes que serían asociables a la empuñadura de una pistola, la cual fue ejercida en su cabeza para poder provocar estos hechos y que además era producto de la ira que tenían los delincuentes luego de que no se pudieran llevar el vehículo. De todas maneras, nosotros les decíamos, en poco menos de 2 cuadras, el asalto y posteriormente el accidente. Cuando tratan de pasar a toda velocidad arrancando, cruzar zapadores, ahí es donde provocan la caída, atropellan al motorista, el cual se golpea fuertemente y además de eso chocan en contra de un vehículo de color negro en donde transitaba un hombre que iba a dejar a su esposa al metro para poder realizar sus labores propias, para poder ir a su trabajo, 8 de la mañana, o sea, la hora punta, donde mucha gente se dirige hacia esa zona. Por lo mismo es que su esposa fue estabilizada, al igual que el motorista, y fueron derivados hasta recintos asistenciales. Afortunadamente, son solo lesiones fuera de riesgo vital, no serían lesiones de mayor gravedad según lo que mantiene Carabineros, al menos hasta esta hora de la tarde. Pudimos conversar con uno de los protagonistas, el conductor del vehículo quien iba a dejar a su mujer al metro de Santiago. Vamos a revisar esas declaraciones. Llegó, se dio la vuelta detrás de un furgón que hay ahí, algo pasó con la moto y me chocó. Fue bastante fuerte y la impresión de ella porque estaba sangrando con la cara llena de sangre, se rompió la cabeza, la nariz. Inmediatamente ve que los tipos se bajan y salen arrancando hacia el sur. Delincuentes que hasta el minuto están prófugos, o por lo mismo ahí es donde Carabineros, en el área que ustedes están observando en pantalla del sector de la avenida Zapadores a la altura de Cartagena, estuvo realizando diversos peritajes en torno a las cámaras de seguridad con el fin de poder individualizar a la banda, porque aparentemente o se sospecha que podrían estar asociados a otros delitos, todos encapuchados, vestidos de negro. Así es como los pudieron individualizar durante esta jornada. Se está cerrando el cerco con el fin de poder capturarlos prontamente. Revisemos declaraciones en voz de la policía. Uno de los vehículos habría participado de un robo con violencia tipo portonazo en un colegio cercano a la comuna. Los sujetos que iban arriba de este vehículo se habrían dado a la fuga a pie, posteriormente después de haber colisionado a una motocicleta y a otro vehículo particular. La víctima de este portonazo se encuentra con una herida en la cabeza, producto de un golpe que le había propinado a alguno de los sujetos con la empuñadura de un armamento. Nosotros les comentábamos que todos esos hechos que fueron muy violentos, Carabineros está buscando asociarlos con otros delitos que han ocurrido durante las últimas horas. A 5 cuadras aproximadamente del lugar, a las 8:30 de la noche de ayer, ocurrió una situación de similares características en la misma comuna. Ustedes están revisando las imágenes como una madre junto a su hija de 13 años estaban esperando para poder retirar a la mamá de la primera. Todo esto en la calle Pedro Guerrero a la altura de 7 de noviembre. Ahí es cuando este grupo de delincuentes les bloqueó el paso y posteriormente se fueron con pistolas para poder intimidar a este núcleo familiar. La niña se asustó. Ella, segunda vez que es víctima de un hecho de similares características en el pasado. Había estado con su tío y también les habían realizado una encerrona o portonazo. Por eso es que arrancó raudamente del lugar, mientras que en un primer minuto la mamá pensó que se trataba de una broma, pero luego al verse apuntado obviamente se desesperó, salió del vehículo y estaba tratando de observar dónde se encontraba su hija, no sabía dónde estaba. Incluso en un primer minuto pensó que se podría tratar de un posible secuestro. Afortunadamente eso no ocurrió y la niña de 13 años estaba en buenas condiciones de salud, se había alejado de los delincuentes. Vehículo que fue sustraído por esta banda y que tenía sistema GPS, sistema de georreferenciación.
Desafortunadamente fue encontrado, pero desmantelado por antijudiciales que rápidamente estaban trabajando en el vehículo para poder vender sus piezas, para poder comercializarlo por partes. De todas maneras, tanto la madre como la hija se encuentran en buenas condiciones y pese a que el vehículo que ustedes observan en pantalla, donde originalmente se trasladaban los delincuentes, es distinto al automóvil en que se trasladaban durante esta mañana. El primer caso que les estábamos comentando podría ser eventualmente la misma banda, que estén robando vehículos y después hagan el cambio de automóvil para seguir con tours delictuales. Eso se está analizando, nada se descarta, al menos en la policía. Vamos a revisar más antecedentes respecto a este caso. Mi hija bajó rápido por la puerta de atrás, se bajó hacia otra dirección y ellos salieron rajados a toda velocidad. Nada más, pistola en mano. El tipo que se acercó a mí, sí, lo único que pude ver fue a él, nadie más. Lo otro lo vi por las cámaras, con la pistola en las manos. Está súper mal, está choqueada. Imagino que va a tener que haber ayuda de por medio, mucha contención, porque tiene 13 años, entonces ahora que la vi hace un ratito, está súper mal. Claro, una niña de 13 años que a su corta edad ya ha sido protagonista, ya ha sido víctima en 2 ocasiones de la violencia de los delincuentes mediante las encerronas y portonazos. Los vecinos, en este caso, también colaboraron, ayudaron para que la niña estuviera contenida, para que la niña no estuviera tan choqueada como lo que ha vivido durante las últimas horas. Ellos prestaron obviamente las declaraciones a carabineros que van a ser claves, al igual que las cámaras de seguridad, para poder individualizar la banda. Revisemos esas declaraciones. Andaba un auto que anduvo rondando como tres veces anteriores y a la tercera llegó la camioneta a buscar a la vecina que tiene almacén y bajaron 4 tipos eran que estaban con capucha, gorro y la asaltaron con una pistola. Día por medio tenemos robos frustrados. De hecho, minutos después de este incidente hubo otro robo acá en el sector, también trataron de quitarle otra camioneta. Tenemos a diario los robos con los motochorros, portonazos, el sector ya está muy complicado. Situación compleja que están viviendo los vecinos de Conchalí y queda en evidencia sobre todo porque hay 2 casos de similares características con diversas consecuencias que están siendo analizados e indagados por parte de la policía. Nos trasladamos a la comuna de Pudahuel, nuevamente un turbazo, ya prácticamente todos los días les estamos contando desafortunadamente de este actuar de delincuentes. Ahí ustedes están viendo las imágenes del sector de Ciudad de los Valles, calle Avenida Las Flores, el reloj marcaba cerca de las 3 de la madrugada y este grupo numeroso de delincuentes ingresaron, saltaron el cierre perimetral. Posteriormente, ya dentro del terreno de la vivienda, forzaron la puerta principal e intimidaron a un matrimonio con destornilladores. Así, bajo esta intimidación, los mantenían sin moverse. ¿Para qué? Para poder sustraer diversas especies tecnológicas. Estas las cargaron en 2 vehículos de la familia y luego se puede observar en las imágenes de televigilancia cómo derribaron el portón de acceso. Huyeron. Todo esto se estaba dando cuenta un vecino, el cual es funcionario de la Policía de Investigaciones en retiro, el cual percutó al menos 2 disparos al aire con el fin de ahuyentar a los delincuentes. De todas maneras, no se sabe si es que alguno de los antijudiciales se determinó herido producto de estos hechos. Es altamente probable que no, producto de que serían en dirección hacia arriba los disparos percutados por este otrora oficial de la PDI. Hay un avalúo de más de 50 millones de pesos en torno a este nuevo turbazo que afectó a la familia de la comuna de Pudahuel y que ya lamentablemente se está haciendo muy recurrente los turbazos, además de manera transversal en cualquier tipo de comuna, sobre todo acá en Santiago. Cerramos nuestro despacho muy atento respecto a la investigación en torno a esta encerrona, luego termina en accidente, 3 personas heridas, una producto del asalto netamente tal, o sea, imagínense, habíamos visto durante esta mañana efectiva, durante las mañanas, asaltos como encerronas y portonazos, eso es efectivo. Pero cuando hay flujo de gente, con ese total descaro de los delincuentes, imagínense, cerca de las 8 de la mañana, 2 minutos antes de las 8 de la mañana, captó las cámaras de seguridad de cuando fue este asalto.
Habían furgones escolares, se aprecia cómo la gente estaba yendo hacia sus trabajos, no les importó nada, realizaron el asalto, no les resultó y luego van a toda velocidad arrancando del lugar sin importar la integridad de otras personas, terceros que no tenían absolutamente nada que ver, motorista, el cual terminó en el suelo, como se aprecia, además de la copiloto de la camioneta de color negro, la cual también terminó con lesiones y tuvo que ser derivada hasta un recinto asistencial. Los delincuentes están prófugos, pero se está asociando este hecho con el caso de la madre e hija también en la comuna de Conchalí para poder ver si es la misma banda y para poder lograr su captura durante las próximas horas. Monse Andrés. Sí, Fabián, delincuentes que hoy día no respetan ningún escenario, ni cerca de un colegio, que hayan niños, absolutamente nada. Fabián Collado, muchas gracias por el completo reporte policial. Buenas tardes. Bueno, les contamos que en un recinto especial penitenciario de alta seguridad quedaron recluidos los 5 ciudadanos venezolanos extraditados desde Estados Unidos y que llegaron anoche a nuestro país. Entre los detenidos incluso hay uno que estaría vinculado al crimen del exteniente Ronald Ojeda. Sofía Carrizo nos entrega detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, Monse, y hay que mencionar que estos 5 sujetos que ya fueron traídos a nuestro país para enfrentar a la justicia chilena son de perfiles altamente peligrosos y tal como tú lo comentas, son y se les acusa delitos graves, por ejemplo, de homicidio, de sicariato, también uno de ellos por trata de personas con fines de explotación sexual, pero uno de ellos está vinculado en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Edgar Benítez Rubio, más conocido como el Fresa. Imagen que claramente estamos viendo en las imágenes, un hombre de nacionalidad venezolana. Pero, ¿cuál fue su rol en este caso? Él fue justamente la persona que facilitó el Nissan Versa, el cual lo hicieron pasar como un vehículo de la Policía de Investigaciones. ¿Se acuerdan cuando ingresa este grupo a ese departamento en Independencia el año pasado, en febrero? Bueno, él facilita ese vehículo que participa en este secuestro. Bueno, ellos ya finalmente fueron traídos, como yo les comentaba en un principio, y cuando tocan territorio nacional son trasladados en un despliegue de máxima seguridad con una cantidad de funcionarios policiales, sobre todo esto para que este traslado se lleve de la mejor manera. ¿Dónde van a quedar mientras son investigados y también cuando tienen que enfrentar a la justicia? Justamente en la comuna de Santiago, al interior del recinto especial penitenciario de alta seguridad, el REPAS. Y también estamos viendo en las imágenes cuando ellos son ingresados a ese recinto penal, donde ellos, los 5, van a quedar en celdas individuales. Es decir, van a estar aislados de los otros internos con una vigilancia 24/7. Y cuando digo que van a quedar aislados, solamente van a poder tener contacto con funcionarios de gendarmería. No van a poder conversar con otro interno, ni siquiera en el patio. ¿Por qué? Porque esto busca que, primero, bandas criminales no se rearticulen y tampoco puedan operar de ese recinto, al interior de ese recinto penal. Mira, tenemos declaraciones, pasemos a revisarlo a continuación. Tenemos a estos 5 sujetos de alta peligrosidad en el establecimiento REPAS. Como decía la directora, este es un establecimiento donde se encuentran en celdas individuales con un uniforme fiscal que los distingue del resto de la población penal. Están sujetos a vigilancia permanente en cada uno de sus movimientos. También tienen restricciones respecto de encomiendas, de visitas y de salidas al patio. Recordar un poco, porque estamos hablando de uno de ellos que estaría vinculado al crimen de Ronald Ojeda, sin embargo también los otros estarían vinculados a otro tipo de delitos. Claro, Monse, a otro tipo de delitos, de homicidios, de trata de explotación con fines sexuales y también de sicariato. Hay algunos que tienen casos en regiones, por ejemplo, en Coquimbo.
Por lo mismo se ha realizado la investigación correspondiente en cuanto a su participación, pero no solamente se concentra en el caso de Edgar Benítez, más conocido como el Fresa, acá en Santiago, sino que también el resto tuvo participación de estos casos fuera de la región metropolitana y por lo mismo, por la gravedad de su participación, son traídos a Chile, fueron detenidos en Estados Unidos, se ha realizado ya por un tiempo todo lo que conlleva la extradición. Recordemos que eso siempre va a depender del gobierno estadounidense en este caso para realizar y agilizar, poder trasladarlos a nuestro país y puedan enfrentar a la justicia chilena. Lo otro que les quería contar. Ya, ellos van a quedar aislados, van a quedar encerrados, van a estar vigilados, solamente teniendo contacto con funcionarios de gendarmería, pero van a poder acceder al patio solos, no van a poder interactuar con otros internos o con un plazo de aproximadamente hasta 2 horas. Pueden tener visitas, pero estas van a ser mucho más acotadas, incluso no van a poder tener un contacto físico con la persona que los venga a visitar. Esto va a ser a través de un cubículo y en caso de que les traigan una encomienda, esto va a ser revisado obviamente por los funcionarios ahí de Gendarmería. Mira, también tenemos declaraciones por parte de ellos, pasemos a revisarlo de inmediato. Llegaron todos sin ninguna novedad mayor respecto de su condición, llegaron en buenas condiciones, están absolutamente controladas sus antecedentes también, así que están todos establecidos, como mencioné, en celdas individuales, en el régimen de máxima seguridad. Esto implica salidas a patio controladas, con cámaras en cada una de las celdas, por lo tanto su comportamiento diario se encuentra absolutamente controlado. Monse y Andrés, les quería contar que ellos al momento de estar al interior de la sección de máxima seguridad del REPAS, ellos no van a estar con ropa, por así decirlo, de calle, no van a andar con un buzo, no van a andar con una polera de ellos, no. Ellos van a tener un uniforme, el cual les voy a mostrar ahí en las imágenes. Se puede ver claramente la parte de arriba, que es de color naranja con azul marino, y eso se logra identificar que son parte de esta unidad de máxima seguridad, y los 5 van a estar utilizando este uniforme en todo momento al interior de este recinto penitenciario, ya sea cuando estén al interior de la celda o como también cuando salgan al patio en un periodo bastante acotado. Con estos 5, que recordemos que Edgar Benítez se va a realizar su audiencia de formalización durante esta jornada en el Centro de Justicia, también vamos a estar bastante expectantes a aquello. Se concreta aproximadamente más de 90 internos en la sección de máxima seguridad al interior de este recinto especial penitenciario de alta seguridad. Son 93 para ser exactos. Le preguntábamos a Gendarmería en torno a las garantías, a todo lo que conlleva custodiar, resguardar obviamente un recinto de estas características. Ellos decían que sí, y bueno, hay que esperar cómo avancen las formalizaciones de estos individuos que van a enfrentar a la justicia chilena por los casos gravísimos que se les acusa. Recordemos, Edgar Benítez, el Fresa, por el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, el resto por temas de homicidio, también de sicariato y también por trata de personas con fines de explotación sexual. Lo otro también, hay que esperar las otras extradiciones de otros países, por ejemplo, también de Colombia, de otras personas vinculados a el caso de Ronald Ojeda, y esto también se da en el contexto de cómo avanza el proyecto de ley que busca reforzar netamente la seguridad en las cárceles. Muy bien, Sofía, gracias por la información, buenas tardes. Ahora vamos con la información del momento. Con arresto domiciliario nocturno se mantendrá, quien vemos en imagen, el exfutbolista Jorge Valdivia Toro. La medida fue decretada por el tribunal luego de conocerse que el exfutbolista habría intimidado a su denunciante. Natalie Catalán con los detalles a esta hora. Nati, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Una audiencia que comenzó pasada las 11:30 de la mañana, donde se iba a debatir inicialmente la solicitud de ampliar el plazo de la investigación, pero en vista a esta denuncia que hace precisamente una de las denunciantes del caso Valdivia, de algo que habría ocurrido el 13 de septiembre, es que se hace una revisión de sus medidas cautelares. ¿Qué es lo que decía esta denunciante? Hablamos de la segunda denunciante, pero la que habría sufrido el primer hecho, el primer incidente, cronológicamente hablando. Ella acusa que el 13 de septiembre, en una feria ubicada en el barrio París, Londres, se habría encontrado con Jorge Valdivia y que en esa instancia él la habría increpado y que incluso se habría devuelto en algunas ocasiones a el sector por donde ella estaba. ¿Qué fue lo que pedía la representación de esta denunciante? Y también se sumó a esta solicitud del Ministerio Público que se cambiara la medida cautelar de Jorge Valdivia, porque si él la hubiera increpado efectivamente, habría incumplido con la medida cautelar, que es mantenerse alejado de la víctima y evitar cualquier comunicación con ella. Esto se vio en esta audiencia, pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que señala por parte de la abogada de la denunciante es que no se le permitió a la denunciante presentar todos los antecedentes que ellos tenían. Indican que tenían más de 9 videos y que en esta audiencia solamente se exhibió uno de ellos. ¿Qué es lo que se exhibe en ese video? Un momento en que ambos se cruzan, en que ambos pasan. La defensa de Jorge Valdivia sostiene que en ese video no se aprecia que él le hable a la víctima, no se aprecia que él haya increpado a la denunciante, y es lo mismo que finalmente termina concluyendo también la magistrada Mariana Leighton, que revisó esta causa. Algo que comenzó a revisarse cerca de las 11:30 de la mañana. Jorge Valdivia llegó hasta el Centro de Justicia en compañía con su abogada Paula Vial. Los invito a que revisemos parte de ese ambiente previo a que comenzara esta audiencia. Se insinuó que había consumo de alcohol de tu parte, Jorge, ¿eso no es cierto? De volver a la cárcel, Jorge. Jorge, ¿tú cuando la viste a ella efectivamente confirmaste que era ella? ¿Puedo decir algo? ¿Por qué nos siguen si al final... Vamos a hablar al final, después de la audiencia. Está tranquilo, Jorge. La que te encontraste en el mercado. Vamos a hablar al final de la audiencia, decía Jorge Valdivia. Lo concreto es que una vez finalizada la audiencia, él salió por otro sector, así que no habló con la prensa, pero sí habló su defensa, Paula Vial. También hubo palabras de la Fiscalía de Género, de la Fiscalía Oriente, quienes se sumaron a esta solicitud de prisión preventiva, que no quedaron conformes con la resolución de la magistrada, que finalmente determina mantener la medida cautelar que Jorge Valdivia tiene desde principios de años, cuando dejó la cárcel de Rancagua, que es el arresto domiciliario nocturno, que es el que finalmente se le fijó y que lo mantiene hasta hoy, con la posibilidad de salir durante el día y cumplir esta medida cautelar solamente durante las noches en el domicilio informado a la Fiscalía. Los invito a que escuchemos precisamente palabras del fiscal de Género, Rodrigo Celis. Se exhibieron los antecedentes, incluso un video, y a entender del tribunal esa situación, al parecer entendió que era muy breve y que no justificaba la intensificación de la medida cautelar. Nosotros pedimos la prisión preventiva porque entendíamos que hubo un incumplimiento a la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse. Claro, escuchábamos las palabras de la Fiscalía y como yo les señalaba, acá hay posturas distintas. Por parte de la representación de la denunciante indican que había mucha más evidencia, incluso nos señalaban algunos mensajes de WhatsApp que la denunciante le manda a su abogada cuando se produce este encuentro, y también más videos. ¿Qué es lo que se revisó en esta audiencia? Solamente un video de un extracto de unos 7 a 8 segundos donde se produce este cruce entre ambas personas, donde según la defensa de Jorge Valdivia no se aprecia este momento que la denunciante declara en que él la habría increpado, que eso no se apreciaría en estas imágenes que fueron las que se exhibieron en esta audiencia. Y precisamente eso fue lo que señaló la abogada Paula Vial al salir de esta audiencia, donde además se decretó la ampliación de plazo de investigación en un intermedio entre lo que pedía el Ministerio Público, que eran 90 días, y lo que pedía la defensa, que eran 30 días. Finalmente la magistrada Mariana Leighton determinó 70 días de plazo de investigación. Escuchemos las palabras de la abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial. Lo único que ocurre es que ellos coinciden y van en paralelo en una calle, él se detiene, es la propia denunciante la que avanza, él se da cuenta de que es ella y se da la vuelta y se va.
y se retira. No hay ningún tipo de interacción. Por eso estoy diciendo que las imágenes valen más que esas palabras y lo que se ve en las imágenes es lo que estoy relatando. Y eso es. Ese día, y eso es lo que fue suficiente para la magistrada para entender que no hay incumplimiento y que por lo tanto no se requiere ninguna otra cautelar más gravosa y mucho menos la prisión preventiva que se pedía solo con este antecedente. No estamos conformes con la resolución de la magistrado. No nos permitieron o no nos dieron la oportunidad de presentar toda la prueba que nos parecía pertinente. Así que la verdad es que vamos a evaluar qué acción vamos a tomar en relación a esto. Son 9 videos los que están en la carpeta de investigación. ¿Y eso no se pudieron hacer? O sea, hay un video que nos da cuenta del momento exacto en que se produce esta infracción de la medida cautelar, pero después hay otros videos que denotan otro tipo de cosas relevantes, como que el imputado vuelve a pasar por el lugar minutos después de noche, con una actitud como buscando a la víctima de una forma bastante temeraria. Entonces. Claro, en las últimas declaraciones veíamos a Javiera Niklichek. Ella es la abogada de la denunciante que da cuenta de esta situación y que indica que habría 9 videos de este momento y de varios momentos posteriores también a este eventual encuentro que ellos sostienen habría ocurrido de manera casual con Jorge Valdivia, pero en el que él habría increpado a la víctima, y esto sería entonces una forma de incumplir la medida cautelar de no comunicarse con la víctima y mantenerse alejado, más allá de que el encuentro casual no se pueda controlar. Ella indica, la abogada, como ustedes escuchaban en declaraciones, que no se permitió mostrar más pruebas que solamente uno de los videos, y finalmente están evaluando las medidas que van a continuar, si es que van a apelar a esta situación o en las próximas instancias pedir que sí se consideren las otras pruebas que ellos querían presentar en esta audiencia y que se reevalúe la medida cautelar. Por el momento, Jorge Valdivia se mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y la investigación durará al menos hasta mediados de diciembre. Hablamos de una ampliación de 70 días en la investigación que lo tiene a Jorge Valdivia, investigado por 2 delitos de violación en su contra. Sí, una investigación que ya lleva casi un año. Natalie Catalán, muchas gracias por la información desde el Centro de Justicia. Muy buenas tardes. Bueno, y el candidato presidencial José Antonio Kast lanzó duras críticas contra el presidente Gabriel Boric luego que el mandatario lo aludiera indirectamente en la cadena nacional del presupuesto 2026. El aspirante a la moneda acusó un acto de cobardía, de corrupción y de mentiras. Daniela Ruiz Tagle nos entrega detalles. Buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes. Una jornada de réplicas el día de hoy, luego de que el presidente de la República, Gabriel Boric, diera a conocer en detalle a través de una cadena nacional pasadas las 22 horas el presupuesto de la Nación 2026, en donde se habla de una expansión del gasto público de 1,7% para el 2026, aumentos en, por ejemplo, salud, vivienda y seguridad, pero lo que sin duda marcó la agenda ha sido esta mención del mandatario que realiza en la cadena nacional y que tiene que ver con una propuesta que realiza el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en su programa de gobierno. Una propuesta que plantea un recorte fiscal de $6.000 millones en 18 meses. ¿Qué es lo que dice el presidente de la República? Ojo, porque lo hace sin mencionar a José Antonio Kast. Dice que hay quienes han propuesto este tipo de ideas y que esto es imposible de realizar sin que los beneficios sociales puedan también verse afectados, como por ejemplo la pensión garantizada universal. Una mención que sin duda generó rechazo en sectores del Partido Republicano, en sectores de Chile Vamos. Pasemos a escuchar las declaraciones de José Antonio Kast, que, como ustedes lo decían, tildó al mandatario de cobarde, pero también corrupto. ¿Por qué? Porque él dice ocupa un espacio que es una cadena nacional que no tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, los candidatos presidenciales para darse este gustito, entre comillas, para cuestionar las propuestas de los programas de gobierno, en este caso del propio abanderado republicano. Escuchemos también a la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei, quien también se pliega a estas críticas en torno a posible intervencionismo del presidente de la República, Gabriel Boric. Me preguntaron el acto de ayer, la cuenta del presidente sobre lo que es el presupuesto, ¿fue un acto republicano? Les quiero decir que no. No tengo memoria de algún otro
acto como el que espera la ciudadanía, que es la presentación del presupuesto, donde el presidente, algún presidente haya actuado con tal nivel de cobardía. Porque lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía. Fue un acto de corrupción y fue un acto de mentiras. El presidente de la República se dio ayer el lujo, mal lujo, de utilizar una cadena nacional para criticar una de las candidaturas. Eso no se hace. Palabras entonces de los abanderados presidenciales, sin duda el más perjudicado después de esta cadena nacional, el aludido de manera implícita José Antonio Kast. Pero le preguntábamos durante esta jornada si es que el Partido Republicano, si es que su comando va a recurrir a la Contraloría, va a adoptar algún tipo de acción. Lo cierto es que él lo niega, él dice no lo vamos a hacer, el presidente fue bastante hábil en no mencionarme directamente, señala el abanderado presidencial, pero quienes sí ya anunciaron acciones fueron los diputados de la UDI, los parlamentarios Juan Antonio Coloma, el diputado Felipe Donoso, quienes van a llegar a la Contraloría General de la República acusando intervencionismo electoral por parte del presidente de la República. El día de hoy, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respaldó naturalmente las declaraciones del mandatario. Ella señaló que acá tiene que haber un debate sin violencia. Pasemos a escuchar las declaraciones de la portavoz de Palacio. Bueno, en primer lugar, yo llamaría un debate sin violencia. Y sin este tipo de ataques personales, sino que centrado en las ideas, ¿no? Porque cuando hablamos de los recursos de todos los chilenos y chilenas y decimos que se pueden recortar 6.000 millones de dólares, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se hace? Y eso es un debate legítimo porque aunque esté muchas veces contaminado por el contexto electoral, el debate de la ley de presupuesto es un debate que debe ser serio y responsable. Y en el marco de la ley de presupuesto que conduce el propio Ejecutivo, es totalmente pertinente lo que ha dicho el presidente, que se explique aquello. Bueno, no solamente ha sido ese el punto que ha generado polémica. Recordemos que desde el día de ayer ya habían ciertos candidatos presidenciales que cuestionaban que no existiera esta glosa republicana, que tiene que ver con el monto de libre disposición que tendrá el futuro gobierno. Esta jornada, en conversación con T13 Radio, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que lo que el Ejecutivo está proponiendo es que sea más o menos de un 1% del presupuesto. El día de hoy existieron reacciones respecto a ese punto. Pasemos a escuchar a la candidata del oficialismo, Janet Jara. A ver, lo primero es que esta glosa de libre disposición, me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión. Bien, palabras de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, que se refiere a este punto del presupuesto, la glosa de libre disposición, pero sin duda que es un debate que está por comenzar oficialmente, porque viene ya conversándose desde hace semanas sobre lo que podría ser la tramitación de la ley de presupuesto. Recordemos que Evelyn Matei ya había hecho denuncias en torno a la deuda, al gasto fiscal, y estaban exigiendo desde Chile Vamos que para poder tramitar la ley de presupuesto 2026, el Ejecutivo transparente cuál es la deuda. El día de ayer ya se ingresó este proyecto, ahora queda la tramitación oficial en el Congreso Nacional. Tiene plazos porque a fines de noviembre tiene que estar tramitado este proyecto, entonces para que pueda regir hacia el próximo año. Así es, 2 meses de tramitación según lo que establece nuestra legislatura. Gracias, Daniela, buenas tardes. A ver, Monse, tratemos de explicar acá en números este famoso concepto de la glosa republicana, que no tiene nada que ver con el Partido Republicano, no hay que cruzarla. Y tampoco se llama así necesariamente, claro, pero se le dice. Con el espíritu republicano que inspira esta glosa. A ver, pasemos a desplegar una gráfica que hemos preparado acá. ¿Qué significa esta glosa republicana? Cuando hay cambio de gobierno, generalmente la discusión, por ejemplo, en este caso, se está discutiendo el presupuesto 2026, lo presenta el gobierno del presidente Boric, pero ese presupuesto va a tener que ser ejecutado por otra administración. No sabemos, tenemos 8 candidatos y candidatas presidenciales.
¿Qué se hizo la vez pasada? Y se ha hecho, por eso se llama republicano, los últimos gobiernos, en el fondo. Se dispone dentro del Congreso, dentro de la discusión del presupuesto, así se hizo, por ejemplo, este es el ejemplo, cuando se traspasa el gobierno de Sebastián Piñera II al presidente Gabriel Boric, se dispuso de 700 millones de dólares. Al gobierno que viene, presidente, usted utilícelo en lo que usted quiera, para sus primeros 200, 100 días de mandato, en cuestiones que son absolutamente de interés suyo, que sean de mayor urgencia, en los primeros meses de mandato se dispone un monto. No es fijo el monto. En este caso fue de 700 millones de dólares. Pero recordemos que el gobierno del presidente Boric convocó hace un tiempo a un grupo de expertos que le asesoraron sobre todo en medidas para poder apretar el cinturón. En el fondo, gastar menos, mejorar los ingresos. ¿Qué es lo que propuso esta comisión? Entre los comisionados estaba, por ejemplo, el exdirector de presupuesto de Sebastián Piñera II. O sea, de todos los colores políticos, por lo menos en el Congreso. Lo que proponen ellos, más que esta glosa republicana, y lo dijo el ministro Grau, es más que esto, es una reasignación presupuestaria. Es decir, el 10% del total del presupuesto durante el primer semestre, el gobierno que venga va a poder reasignar esos recursos. Si estaba destinado a esto, no, lo puedo mover y gastarlo en otro monto. Entonces lo que propone ahí, en vez de estos 700 millones, tener 9.000 millones, entre comillas, no es de libre disposición, pero que el gobierno pueda reasignar a otros gastos. Dicen que técnicamente es mejor camino, pero al final la decisión que toma, y aquí termino, el gobierno del presidente Boric, Nicolás Grau, lo dijo hoy día en entrevista con T13 Radio, en vez de 9.000 millones de reasignación, van a ser 900 millones. Es decir, son montos muy similares, pero el camino que se elige es distinto. Esta es una glosa republicana que va directamente de libre disposición y aquí tiene que ver con reasignación de recursos. Es parte de la discusión, como decías tú, Monse, que tiene que ser zanjada antes del 30 de noviembre. Pero ahora, todos los candidatos, incluso la candidata oficialista, está pidiendo que se reponga la glosa republicana. Desde la técnica dicen que quizás el segundo camino puede ser mejor en la magnitud que ellos propusieron. Lo que propone el gobierno no es en la magnitud que propusieron los expertos. Ojo. Así es. Ya. Bueno, vamos a otras noticias porque trabajadores portuarios se manifestaron en las calles de Valparaíso exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y también en sus sueldos. Durante la protesta se enfrentaron con carabineros y nos informa desde allí Hans Christensen. Adelante, Hans. Claro que sí, ¿cómo estás, Monse? Andrés, muy buenos días. Y todavía pica un poco la nariz, la garganta, producto de este enfrentamiento que hubo entre el grupo de trabajadores estibadores que le prestan servicio a la empresa Report en el puerto de Valparaíso, particularmente con carabineros, y que finalmente gatillaron y derivaron en situaciones como las que estamos revisando en imágenes. Fueron momentos bastante complejos. A eso de las 7:30 pasadito ya comenzaban a reportarse las primeras barricadas acá en el puerto y particularmente en una de las avenidas más concurridas y transitadas, sobre todo para quienes vienen a este sector de oficinas y también quienes necesitan llegar a la parte alta, particularmente al sector de Playa Ancha, donde ahí está una universidad, y es por eso que se generaron también todas estas alteraciones en la mañana y sobre todo en el tránsito por casi 2 horas. ¿Qué es lo que ellos piden? Básicamente tiene que ver con una negociación colectiva por parte de estos trabajadores que además, recordemos, son eventuales, y básicamente lo que ellos exigen es un aumento en el pago de los turnos y además mejoras en todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales dentro de los espacios en donde ellos se manejan y, por ejemplo, también la ropa con la que ellos deben trabajar. Nos explicaban, por ejemplo, algún tipo de zapatos, de bototos que sean de protección mayor para todas las labores y faenas portuarias. Yo les quiero mostrar, mientras me imagino que vamos revisando en paralelo lo que ocurrió hace solamente un par de minutos atrás, cómo está actualmente Avenida Errázuriz. Nosotros estamos en el perímetro de la Plaza Sotomayor, ustedes lo recordarán, y estamos a solo 3 cuadras aproximadamente del sector de la aduana. Aquí se instalaron neumáticos, se quemaron posteriormente también algún tipo de palos, de elementos inflamables, pero además probablemente uno de los puntos que fue lo más peligroso es que algunos de los trabajadores se subieron a esa azotea que vamos a pasar a revisar a continuación en la imagen en vivo y en directo de Mauricio Sánchez. Allí se puede ver de alguna forma la escotilla que ellos tienen para poder acceder a ese techo, y desde arriba le lanzaban objetos contundentes a carabineros, quienes estaban posicionados en este lugar, evidentemente para intentar disuadir de alguna manera el actuar violento de estos trabajadores. Entonces, que ya no es primera vez que ellos, al menos
ciudadanos se manifiestan en este lugar van negociando de alguna forma por sindicatos o porque no todos son representantes ni trabajan, por ejemplo, para esta empresa, que en este caso la que están pidiendo y está en negociaciones es Report, que de alguna forma le presta estos servicios también al puerto de Valparaíso. Aquí ustedes verán, fíjense la cantidad de bombas lacrimógenas que aún se pueden ver y registrar al menos y que están en la calzada en plena avenida Errázuriz aquí en el puerto, y que probablemente eso uno de los factores que ahora aquejan a las personas que se encuentran esperando la locomoción colectiva. Ustedes se podrán fijar allí, vienen muchos de ellos con pañuelo, intentando taparse la nariz, incluso secándose los ojos por el lagrimeo que eventualmente sabemos produce todo este tipo de situaciones. Esperemos que la situación se calme. Hoy día debería haber humo blanco, al menos en medio de estas negociaciones, y así no repetir este tipo de imágenes. Muy bien, Hans. Lamentablemente se repiten con frecuencia. Hans Christensen de Valparaíso, muchas gracias por la información. Y nos movemos hasta la región del Biobío. Más de 40 millones de pesos le robó una mujer a su abuela, escucha bien, de 95 años. La nieta había usado las cuentas de la víctima para traspasarse el dinero. Carabineros la detuvo, Flor de Nieta. David Yáñez, con los detalles, David. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el juzgado de garantía de Concepción. Durante esta mañana se realizó precisamente la formalización de cargos en contra de esta mujer que solo podemos identificar con sus iniciales, LMM, de 32 años, quien fue detenida por la Policía de Investigaciones, la Brigada de Delitos Económicos, luego de una denuncia realizada a nombre de su abuela, una mujer de 95 años, quien tenía tanto una cuenta corriente en el Banco de Estado como fondos mutuos. Y fue precisamente aprovechándose de esta situación que en abril pasado esta mujer llevó a su abuela hasta una sucursal del banco. Ahí consiguió que le facilitaran las claves de la abuela. Sin embargo, no la tarjeta de claves, sino solamente las claves electrónicas para poder operar con elementos electrónicos. Más tarde le sacó una foto a la tarjeta de claves de su abuela y ahí empezó a traspasar fondos hacia sus propias cuentas de ahorro, cuentas corrientes, incluso hacer cobros en efectivo. De esta forma se hizo de un total superior a los 42 millones de pesos, razón por la cual finalmente se hizo la denuncia ante la Policía de Investigaciones y fue los mismos detectives los que lograron la detención. Llegó hasta el juzgado de garantía, donde se le formalizaron cargos por uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo, una ley relativamente nueva en la jurisdicción chilena, básicamente del 2000 hacia adelante, y que tiene que ver precisamente con este tipo de abusos de confianza, incluso engaños para conseguir las claves y poder manejar los fondos. Tenemos declaraciones, de hecho hicimos un intento por hablar con la afectada, pues por tratarse de un delito relativamente menor no se dictaminó la prisión preventiva, sino solamente el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima. Y también tenemos declaraciones de la Policía de Investigaciones. Esto fue lo que vivimos hace pocos minutos en este lugar. Logramos la detención de una mujer mayor de edad, que era familiar directa, nieta de esta persona adulto mayor de 25 años de edad, el cual le había sustraído 43 millones de pesos en efectivo, lo cual transfirió luego a sus cuentas personales y recuperando finalmente la suma de 39 millones de pesos. Fue en definitiva lo que se recuperó, los 39 millones de pesos, lo que pudo ser recuperado en cuanto a especies, también en dinero efectivo, una cifra que fue recuperada por la Policía de Investigaciones, la medida cautelar principal, la prohibición de acercarse a la víctima. Esta mujer de 95 años que lamentablemente fue engañada por su nieta. David Yáñez con la información desde la región del Biobío. Sí, muy buenas tardes, David, muchas gracias. Bueno, la Municipalidad de Quilpué y la Delegación Provincial del Marga Marga realizan fiscalizaciones para evitar nuevas ocupaciones ilegales en el terreno desalojado que era propiedad del empresario asesinado Alejandro Correa. Patricia Flores nos entrega detalles. Buenas tardes, Pati.
Buenas tardes, así es, nosotros los saludamos aquí desde el sector de Calicheros para contarles acerca de esta situación. Una jornada de demolición que durante el día de ayer se esperaba y se proyectaba que continuase hoy día. Sin embargo, eso ha cambiado porque en voz de las mismas autoridades el balance ha sido más bien positivo y de hecho durante la jornada de ayer se logró demoler más de un centenar de casas que el día de hoy tienen prácticamente el terreno sin ninguna de ellas levantadas. Una jornada de demolición que fue bastante ardua por lo demás, considerando el ingreso de maquinarias, las que se mantienen en el terreno aún. ¿Por qué? Porque si bien ya terminó una primera parte de este proceso, ahora viene todo el trabajo de despeje y demolición. Se nos decía que eso podía incluso ser ampliado hasta 5 días para que ya después la familia cierre este terreno, garantizando así que no vuelva a ser usurpado nuevamente. Todo esto en un contexto en donde también desde la municipalidad se nos ha dicho, se ha ampliado el número de catastrados y de hecho durante la jornada del día de hoy se nos ha dado a conocer que han llegado al menos 2 personas hasta el albergue dispuesto por 72 horas como apoyo en todo este proceso. También nosotros nos hemos topado con algunos pobladores que han llegado hasta este punto para poder retirar lo último que quedó de sus viviendas, material ligero para poder ser trasladado hacia donde van a estar sus nuevas casas. Muchos de ellos están en una calidad de allegados y otros también de manera muy desconocida se les ha perdido el rumbo. Tenemos por supuesto las impresiones, los invitamos a escuchar muy atentamente acerca de ello. Estamos ayudando, recogiendo lo que más se pueda para los vecinos y arriba, como yo le digo, si usted va para arriba hay gente que está a orilla y calle al lado de la planta de transferencia, están ahí, no tienen dónde llegar, nada. ¿Y qué están esperando ahí? Que lo apoyen. Yo llegué aquí al principio, llevo 5 años aquí prácticamente. Yo llegué, me dijeron que obviamente que era una toma, que el terreno no era mío, pero la intención era regularizar. Pues. Ahora estoy la llegada de la casa de mis padres. Ya. Y porque actualmente estoy sin trabajo incluso. Apenas encontrando trabajo yo creo que ya me voy a arrendar. Algunas personas tenían esto como segunda vivienda, la toma. Hay otras personas que tienen redes, tenemos conocimiento de que la gran mayoría tenía redes. Al ser chilenos, por supuesto que tienen mayor cantidad de personas conocidas y de familiares cerca. Estamos monitoreando lo que pudiese pasar en otros lados, alguna posible toma en algún otro espacio. Nosotros al menos estamos despejando todo lo que pudiera ser una usurpación. Si la usurpación llega a ser de esa manera, nosotros vamos a aplicar lo que es la ley de usurpación. Les metieron el miedo de que una vez que llegaran a catastrarse iban a ser castigadores. Cuando hicimos el llamado en un medio de comunicación y dijimos estamos esperando para catastrarlo, llegaron 39 familias, pero de esa cantidad eran 110. Claro, finalmente ya se le dio curso a esta orden de demolición que mantiene este terreno completamente vacío, muy distinto a lo que veíamos días anteriores, a tan solo un poco más de 24 horas desde que se inició este proceso de destrucción de las viviendas. Ahora las interrogantes están vinculadas principalmente a cuál va a ser el futuro de este terreno, dónde se fueron las personas que estaban ocupando este espacio y sobre todo las familias que esperan una solución habitacional para no volver a reincidir en una usurpación de terrenos privados. Vamos a seguir atentos a toda la información aquí desde la región de Valparaíso, sobre todo con el movimiento que podría ser durante las próximas horas, durante los próximos días, para cercar este paño. Así es, gracias Pati por la información, buenas tardes. De vuelta en las noticias, les contamos que 2 mujeres se encuentran en riesgo vital tras ser atropelladas. Esto ocurrió en la autopista General Velázquez. Ambas pasaron por un paso no habilitado y Fabián Collado nos entrega detalles de todo esto. Fabián, adelante. Muy buenas tardes. Un grave accidente de tránsito que se produjo durante esta madrugada en el sector de Loballidor, pero por la autopista central Ruta General Velázquez. Es en ese lugar donde un vehículo iba circulando de sur a norte y de un minuto a otro el conductor no alcanzó a frenar y terminó atropellando a 2 mujeres, las cuales salieron eyectadas algunos metros y por lo mismo bomberos tuvo que arribar al lugar con el fin de poder prestar los primeros auxilios. Luego de eso
y estar estabilizadas fueron derivadas hasta un recinto hospitalario donde se confirmó que están graves bajo riesgo vital. Por lo mismo, inmediatamente se cerró completamente la autopista a partir de las 4:30 de la madrugada y comenzaron los peritajes investigativos de la sección investigadora de accidentes de tránsito de la policía uniformada, los cuales estuvieron durante varias horas viendo los detalles, los antecedentes en torno a este caso ahí en General Velázquez, a la altura del mercado Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Por lo mismo es que se pudo esclarecer que el conductor no habría estado bajo la influencia del alcohol, no habría estado bajo estado de ebriedad, sino que habría estado en normal estado de interperancia, y además esto habría repercutido producto de que las dos mujeres en situación de calle, víctimas de este atropello, habrían cruzado la autopista por un cruce no habilitado, y eso habría originado esta emergencia. Vamos a revisar declaraciones a continuación. Son sustraídas estas rejas, lo que evidentemente deja en evidencia la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, del lugar, y ocurre justamente esto donde las personas desconociendo o simplemente por irresponsabilidad realizan este cruce, lo que terminó con lo que ustedes ya lamentablemente saben, que este accidente de tránsito con dos mujeres lamentablemente que se encuentran con riesgo vital en este momento y siendo atendidas en un centro asistencial tal cual se lo señaló. Corte total de ruta por la autopista en General Velázquez, que mantuvo el tránsito suspendido hasta pasadas las 8:30 de la mañana, producto de los peritajes investigativos de Carabineros, donde estaría exculpada la responsabilidad por parte del conductor, sino que habría sido todo esto provocado producto de cruzar en un paso no habilitado las dos mujeres en situación de calle, las cuales se encuentran en estos instantes bajo riesgo vital. Muy lamentable. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Tu bolsillo. Ya, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de crecimiento. Hoy día el Banco Central, a eso de las 8 de la mañana, entregó cifras de crecimiento correspondientes al mes de agosto. Ayer les comentábamos las cifras de desempleo y fueron mejores a las que traíamos en materia de desocupación en nuestro país. Las últimas dos entregas habían sido definitivamente muy malas. Esta fue bastante mejor, no estamos diciendo que buena, pero bastante mejor. En el crecimiento se da lo contrario. Veníamos de números, claro, dentro del tono que estaba mostrando la economía, pero el mes de agosto lamentablemente estuvo muy por debajo de las expectativas, sobre todo, por ejemplo, la caída de la producción minera. Ahí, por ejemplo, la paralización que sufrió la mina El Teniente por la trágica accidente de hace algún tiempo que dejó a 6 trabajadores fallecidos, lamentablemente. Esa paralización, claro, necesaria para realizar las investigaciones, todo ello, el trabajo que se lleva para esclarecer lo sucedido en la mina El Teniente significó una merma en la producción y, entre otras razones, está significando la caída en el crecimiento. Más que la caída, que las expectativas no se cumplieran en el octavo mes del año. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado para explicar lo que sucedió en el octavo mes del año. 0,5% fue el crecimiento económico del mes de agosto. Las expectativas iban entre 1 a 2%. O sea, ni siquiera logramos el piso, muy lejos. Y esto significa, aquí hay que dimensionar un poco el golpe que significa para la economía. Es el segundo peor mes del año. Si vemos, y lo vemos en la siguiente gráfica, cómo han sido los últimos 6 meses por lo menos, aquí la trayectoria es bastante clara. Y claro, se sabía que el segundo semestre iba a ser bastante más complejo que el primero. Igual el gobierno mantiene su proyección de crecimiento para este año en torno a un 2,5%, que es más o menos el potencial que hoy día puede crecer nuestra economía. Para llegar a un 4% se necesitan reformas y cambios mucho más fundamentales, sobre todo para mejorar la productividad. 4,2% en mayo, 2,9% en abril, 3,3% en mayo, 3% en junio, ya un julio bastante más menguado, 1,8%, y en agosto este preocupante 0,5%. Lo que reseñábamos al comienzo, ¿cuáles fueron los sectores que más golpearon la economía y los que empujaron el carro en este débil mes de agosto? Y lo vemos en la última gráfica. Minería por lejos fue el que más restó, en otros meses fue el que más sumó, 8,6% de caída del sector minero en agosto. La industria manufacturera ahí casi planita, 0,5%. Empujó el comercio en el mes de agosto, 3,8%, y también el sector servicios, 2,4%. Estos dos muy intensivos en el uso de mano de obra, Monza. Así que en términos de crecimiento, lamentablemente el mes de agosto no fue un mes positivo, muy por debajo de lo que se esperaba. Así es. Bueno, ustedes, las personas que sufren con las alergias, muchos, ¿no es cierto? Ponga atención, porque a través de la ley Senabast podrá acceder a medicamentos a menor precio. Hay más de 1000 farmacias adheridas y remedios con hasta un 90% de descuento. Es súper importante. Sí, pues. Este beneficio existe y este beneficio hay que usarlo. ¿Cómo acceder a él? Soledad Rodríguez nos cuenta. Sole.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, si usted sufre de alergias, ponga atención porque en farmacias adheridas a Ley Senabast, usted puede encontrar medicamentos de forma más barata. Incluso se habla de un 73% de descuento. Estuvimos reporteando en la calle, preguntándole a la gente y la verdad es que les voy a decir que no fue difícil encontrar a gente con alergias porque la temporada ya llegó y todavía quedan bastantes meses de estas molestias que sufren muchas personas, picazón, ¿cierto? Irritación de los ojos, muchas veces también de la garganta. Pasemos a escuchar la opinión de la gente sobre la temporada de alergias. Es buen precio para nosotros, los que consumen. Por ejemplo, mi marido toma Delotarina, Loratadina y no le hacen. Igual a veces son caros, a veces y no lo venden si no tienen receta. Estupendo porque de partida en este tiempo la alergia es demasiado fuerte, entonces que ya haya este descuento en este tema es de gran ayuda. Son 1.100 farmacias en total que están adheridas a la ley Senabast, entre farmacias independientes y también algunas Salcobran, en donde usted puede encontrar estos medicamentos para la alergia de forma más barata. Ahora, ¿cómo saber cuáles son los medicamentos, cuáles son las farmacias? Los invito a escuchar las declaraciones de Senabast que nos entregan más detalles. Es importante entender que estas farmacias no todas tienen todos los medicamentos. La primera forma de identificar las farmacias es por el logo que dice Remedios Más Baratos, convenio con Senabast, pero lo más importante es que ustedes puedan buscar en las herramientas tecnológicas que nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía, donde encuentro específicamente el medicamento que necesito. Y eso se hace a través de una página web que es remediosmasbaratos.cl o el teléfono de Salud Responde 600-360-7777. Entonces usted ingresa al sitio web Remedios Más Baratos, ahí puede revisar todas las farmacias que están adheridas a Ley Senabast. También puede buscar medicamento por medicamento para saber dónde encontrarlo. Pero ojo, porque hay que tener atención, especial cuidado de que si es que el medicamento aparece en alguna farmacia, puede que usted vaya y no lo encuentre debido a que también estamos en una alta demanda por estos medicamentos, así que hay que tener paciencia. Ahora, ¿qué medicamentos son? Por ejemplo, la Loratadina, que es uno de los más comunes, ¿cierto? De forma, el valor promedio es de 1.542, pero por Senabast usted lo puede encontrar a 530 pesos. Otro, la Desloratadina, que también es otro de los clásicos, 2.490 el valor promedio, pero por ley Senabast usted lo puede encontrar a 1.380. Y la diferencia más grande se ve en medicamentos como, por ejemplo, la Fexofenadina, que el valor promedio es de 22.383 y usted la puede encontrar a 10.820. Un gran ahorro, un gran alivio para el bolsillo, así que todos invitados a que puedan revisar y además localizar las farmacias. Los quiero invitar a que pasemos a revisar, escuchar las declaraciones de una doctora especialista que nos entrega detalles acerca del tratamiento. Bueno, en realidad en general se recomienda el tratamiento previo o el tratamiento cuando ya empiece la menor cantidad de síntomas, porque a veces los pacientes pueden hacer complicaciones y en general cuando los síntomas son muy altos, a veces los tratamientos, ya sea inhaladores nasales o antihistamínicos oculares o nasales, no tienen tanto efecto y puede llegar a producirse las complicaciones de la alergia, que puede ser la otitis, la sinusitis o el asma alérgico. Entonces, hasta 73% de descuento en farmacias adheridas a Ley Senabast para poder encontrar medicamentos que ayuden a combatir la alergia a un precio más barato, ¿cierto? Recuerden que la farmacia debe tener el sello de Ley Senabast y que también no es necesario ingresar al sitio web Remedio Más Barato, sino que también usted puede llamar a Salud Responde 600-360-7777 para revisar este beneficio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Soledad. Seguimos con otras noticias de la economía y esto, ojo, es muy importante. La Corte Suprema confirmó la ilegalidad de las casas de apuestas online y ordenó su bloqueo en todo el país. El máximo tribunal acogió un recurso de protección interpuesto por Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y BTR, ordenándoles bloquear sitios de apuestas online como Betano, Betson, Coolbet, Jugabet, Rojabet, entre otros. La agrupación de plataformas de apuestas en línea calificó como un retroceso el fallo de la Corte Suprema. En un comunicado señalaron que la responsabilidad para resolver el problema recae en el Congreso Nacional.
solicitando una legislación moderna, sostenible y equilibrada. 2 de la tarde con 23 minutos, vamos a la pausa, pero antes vamos a revisar, a viajar a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando hoy día Inconfundible. a Zeta Bosio. ¡Uy! Que estamos viejos, cumple 67 años. 67. Prófugos, qué gran canción. Sí. Oye, vuelven, ¿ah? Ah, sí. Vuelven, Bueno, es claro. que Zeta siempre sigue cantando, además. Sí, pues. Sí. Charly Alberti, Sí. el gran Gustavo Cerati. Oye, Así ¿dónde es. partimos el viaje? Vamos a partir ahí desde Vallenar. Miren qué bonito está el cielo de Vallenar. Plaza de Armas de Vallenar. Muy bonito Está se lindo ve. el día, ¿eh? Un cielo Calor. azul y claro. Adivina uno, calor, altas Sí. temperaturas en Vallenar. Inmediatamente. Y de ahí, Paiguano, poca Paiguano. sombra se ve. Sí. Paiguano también, bien similar. Región de Coquimbo al interior. Vamos a Calbuco. Al sur directo, en Sí, vuelo directo al hasta cambio. Calbuco con el cielo bien cubierto. Yo creo que algo de llovizna se esperan para estos días ahí en el sur de Chile. Ya en Coyhaique. Está precioso, ahí se ve verdecito y con los sin cerros nevados. contaminación, sin leña seca. ¿Ah? Sin leña Sí, bonito. mojada, leña húmeda. Perdón. Leña húmeda, es verdad. La leña húmeda es la que contamina. Exactamente. Qué castigo. Nos vamos a la pausa. Escuchando Volvemos Prófugos. luego. El desierto florido está próximo a entrar a su máximo auge, en su máximo esplendor, y el turismo de la región se activa para ver este atractivo fenómeno de la naturaleza que es muy particular del norte de nuestro país. Sí, con los detalles, Natalie Campos, desde la región de Atacama. Natalie, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, efectivamente, buenas noticias desde la región de Atacama porque el desierto florido sigue expandiéndose. Hay distintos lugares donde hay nuevas floraciones. Cada semana que pasa vamos viendo cómo va avanzando este fenómeno y es ahora donde los tour operadores están ofreciendo nuevas rutas, principalmente en el sector costero, en las cercanías del poblado de Totoral, una localidad que queda a 1 hora y media aproximadamente de acá de la ciudad de Copiapó, de la capital de Atacama, donde estamos viendo nuevas especies que están floreciendo en ese sector y por supuesto se están ofreciendo recorridos a petición también de los turistas que están interesados en conocer por primera vez este fenómeno o quienes han venido en otras ocasiones y que por supuesto no se quieren perder la oportunidad de ver nuevamente estas bellezas. A continuación vamos a escuchar las declaraciones que captamos de aquellas personas que ya han tenido la oportunidad de visitar el Desierto Florido 2025. Muy interesante, muy bonita. Estoy encantada de haber venido, es una cosa extraordinaria. Es un día maravilloso. Habíamos venido una vez antes en que había muchísimas flores. Ahora a lo mejor llegamos un poquito adelantadas, no hay tantas flores, pero hay una variedad enorme de flores. Siempre estamos al servicio de la familia, de grupos, delegaciones que quieren visitar nuestros desiertos floridos y ahora, como siempre, hemos querido hacerlo didáctico y en este momento la gente viene, instala sus letreros, se le da una cartilla con las flores y ellos van buscando las flores y van instalando sus letreros. Se van haciendo senderos para que puedan caminar por lugares seguros. Bellísimas imágenes, entonces recordemos que el desierto florido va a seguir creciendo a medida que pasen las semanas. El pic va a ser ahora en el mes de octubre, pero según los expertos de la CONAF se extendería hasta el mes de noviembre. Como siempre recordamos a todas las personas que nos van a visitar a que respeten los senderos, a que se lleven su basura, a que no pasen en ningún vehículo motorizado por estos sectores para no interferir el desarrollo de la flora y fauna que está emergiendo en esta zona del país. Muy bien, Natalie, bonitas noticias. Sí, seguimos también mirando al cielo ahora. Chile se ha convertido en un polo de la astronomía planetaria por sus cielos oscuros, una cualidad amenazada por la construcción de proyectos industriales y la contaminación lumínica que implica. Así es, el mundo científico pide ajustes en esta ley para que se considere este ítem en la evaluación del impacto ambiental de las obras. Veamos. Nunca en la historia de la humanidad del universo se vio tan en profundidad y en detalle como estas imágenes logradas en nuestro país. Es por la calidad de los cielos que tiene Chile. Chile posee unas condiciones excepcionales que no se encuentran en ningún otro sitio del planeta. Los cielos de Chile son tan limpios que se espera que para 2030 tengamos casi el 70% de la capacidad mundial de observación astronómica.
No solamente se trata del telescopio operando, sino de todo el capital humano avanzado que se ha generado en torno a estas instalaciones que operan en el país. Sin embargo, hoy existe una amenaza latente para estos avances: las construcciones de proyectos cerca de los observatorios. Un proyecto lo suficientemente grande, colocado a una distancia corta del observatorio, podía afectar mucho a la calidad de la astronomía que se hace en el sitio. Las luces de nuevos proyectos que se instalen cerca de observatorios pueden contaminar la visión de estos modernos y gigantes telescopios. De ahí el nombre de contaminación lumínica. Es como si uno se colocase unas lentes de sol cada vez más opacas. Llega un momento en el cual, si la opacidad es muy alta, uno deja de ver. Es por esto que el 18 de octubre de 2023 se publica una ley que protege el cielo de 29 comunas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, declaradas áreas de valor científico y de investigación para la observación astronómica. Esta ley establece límites sobre cuánto uno puede iluminar el cielo. Si tenemos una buena norma que proteja la calidad de los cielos, todas estas industrias que se están acercando a los observatorios van a poder coexistir. Sin embargo, es la norma la que está hoy en tela de juicio. Los proyectos mineros o energéticos ingresan al sistema de evaluación ambiental y deben informar la luz de sus operaciones y cómo pueden afectar el área protegida. Los titulares de los proyectos, si es que demuestran que van a afectar estas áreas con contaminación lumínica, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental completo. La Fundación Cielos de Chile revisó 118 proyectos presentados desde que rige la ley y encontró que, pese a que un 81% incluye el componente de luz, el 67% no define correctamente su área de influencia. Ninguno de estos casi 120 proyectos ha hecho un estudio de impacto ambiental por su dimensión lumínica, lo que significa en definitiva que los instrumentos con los que actualmente contamos no están protegiendo, valga la redundancia, el objeto de protección, que es la calidad de los cielos oscuros. Incluso 26 de los 118 proyectos ya tienen el permiso ambiental para operar, pese a que solo 2 definieron área lumínica y solo 1 aplicó pautas del Servicio de Evaluación Ambiental. Estos lineamientos para determinar si va a haber o no impacto en las áreas astronómicas, los parámetros que utiliza son demasiado laxos, son demasiado débiles y por lo tanto no están protegiendo nuestros cielos oscuros. Para los expertos, la legislación tiene una buena intención, pero no logra su objetivo. Por ejemplo, esta norma no contempla la sumatoria de la contaminación lumínica del conjunto de industrias alrededor de un observatorio, va evaluando proyecto a proyecto. Sin la protección de la oscuridad, Chile podría perder su rol protagónico en la astronomía mundial. Si el lugar donde se sitúan los telescopios más avanzados del planeta deja de tener la calidad, motivo por el cual esos telescopios se instalaron en esos lugares, evidentemente si uno no puede observar, uno tiene que cerrar eventualmente los observatorios. Si bien muchos de los proyectos son importantes inversiones para el crecimiento del país, la comunidad científica pide no descuidar el patrimonio astronómico del norte. Sin ese cuidado, Chile, como la ventana del planeta al universo, podría cerrarse. Bueno, en un tema muy distinto, se tiñó el pelo para pasar inadvertido, pero cayó por su particular manera de robar y las imágenes de alta definición. Sí, con la técnica del torero, le robó a un comisionado de la FIFA que está en nuestro país, obviamente por el Mundial Sub-20. ¿Quién es este singular ladrón? Ponga atención. Podría parecer perfectamente un cliente más de este distinguido Hotel de las Condes. Camina con pantalón, camisa y chaqueta, pero su apariencia es parte de una vieja técnica. Patricio Figueroa Orlandini tiene 58 años. Es quien, según la investigación, le robó una mochila a André Pedrinelli, médico coordinador de la FIFA que se encuentra trabajando para el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile. Es súper clara la participación. Parece que ahora tenía el pelo un poquito más rubio del que aparecía en el video. Parece que era un pelo un poco más cano. ¿Se lo habrá tenido? Y se ve, no lo sé, probablemente, y se ve efectivamente bien vestido. Nos llama la atención en el hotel respecto al actuar de esta persona que ingresa al hotel. El ladrón tuvo el descaro de interactuar con los trabajadores del hotel. Tomó asiento no para descansar o esperar por atención. Tenía a centímetros, a un costado, su verdadero interés.
Empezó a mover su chaqueta, observó a su alrededor y simuló acomodarse. Así estuvo por 1 minuto, pero con un rápido movimiento concretó el delito. Sí, es un término policial, en definitiva, torero, en el sentido de que ocupan una chaqueta, la ponen encima y sacan las especies. Es solamente por ponerle un nombre, que ocupa la chaqueta o algún tipo de prenda de vestir para cubrir la especie que está sustrayendo. Su mano se transforma en una lanza que ingresa, ¿cierto?, a robar pertenencias. Ellos siempre andan bien vestidos, tratan de no llamar la atención y de una otra manera pasan desapercibidos. En esta mochila el torero se llevó documentos del médico y un computador evaluado todo en 4,5 millones de pesos. Se fue caminando tranquilamente como un cliente más. La colaboración de la unidad de análisis del municipio de Las Condes fue clave para lograr su captura. Se saca de circulación un sujeto con un amplio prontuario policial que tenía la especialidad delictual del robo por sorpresa y delitos de hurtos, provocando grandes perjuicios tanto en hoteles como en centros comerciales del sector oriente de la capital. Existía una gran base de datos, la cual contiene una cantidad importante de sujetos que se dedican a este tipo de delitos. Patricio Figueroa también se llevó credenciales de la FIFA. Fue formalizado por hurto simple, pero tenía otras 2 órdenes vigentes de detención por robo. La víctima estaba en un lugar de recreación del hotel, en la cafetería, y son funcionarios de la FIFA, estaban compartiendo dólares, ropa de la FIFA, andaba con un gorrito indicado, pero material personal del afectado. ¿Se recuperó algo? No se recuperó, él mismo incluso cuando es detenido confiesa y dice que lo vendió en el Persa. Una pésima experiencia para André Pedrinelli, que continúa en Chile. De seguro tendrá más cuidado con sus pertenencias luego de ser víctima de un peculiar torero que ahora está en prisión preventiva. Este fin de semana lo pasamos bien, hartas alegrías. Entre ellas, En shock, la verdad que las emociones y las sensaciones que sentimos estando acá, habiendo clasificado a Chile a un mundial, son muy difíciles de procesar y te lo juro, lo seguimos viendo. Que todavía necesitamos más apoyo, tenemos que capitalizar este momento y fue una conversación muy
muy empática por su parte y su gabinete, y creo que nos vamos muy contentos. De hecho, el presidente nos preguntó, ¿ustedes son deportistas profesionales? Y se armó un debate y llegamos a la conclusión de que sí. Ahí estaba entonces la voz de Clemente Saavedra, lo decía, son profesionales porque él decía, entrenamos todos los días de 9 a 2 de la tarde, pero también tenemos otras labores que hacer, además de representar a Chile. Recordar lo que pasó el fin de semana cuando derrotaron en el partido de vuelta a Samoa en Viña del Mar. Amplio marco de público, 20.000 personas en el Sausalito, y uno decía que seguían en shock, tal como lo mencionaba Clemente ahí en esa declaración, porque estos días han sido caóticos. Nos decían también dirigentes de la Federación de Rugby, ganamos ese partido, nos clasificamos, y el celular y las invitaciones empezaron a llegar rápidamente para estar en programas, para estar en algunas empresas, y sin duda el llamado más importante fue hoy el estar acá en el Palacio de la Moneda, poder compartir fraternamente con el presidente y otras autoridades de gobierno. Y también nos adelantaba el presidente de la Federación de Rugby que en los próximos días van a haber buenas noticias para el deporte en nuestro país, pensando en la ventana internacional que se viene ahora en noviembre, que sí o sí la van a disputar. Así que vamos a tener obviamente noticias en los próximos días de lo que viene para el rugby, y por supuesto para seguir celebrando lo que fue la clasificación a Australia 2027. Perfecto, Denise. Muchas gracias. Te despedimos ya desde La Moneda. Ojalá que les vaya bien a los Cóndores, que encuentren rivales de fuste, que es lo que ellos quieren, ¿no? De categoría para que después lleguen al Mundial. Y las lucas también, po. Exacto, las lucas para que lleguen al Mundial y se midan con rivales que ya más o menos han podido tantear, han podido ahí competir. Cumpleaños, Muchas porque gracias. un 1 de octubre, pero hace 35 años, se metía por primera vez, no en este estudio, sino que un estudio antiguo, el canal antiguo, que está un poquito más allá, por primera vez 24 horas central. 35 años bajo la conducción del grandísimo Bernardo de la Maza, de la grandísima, le mandamos un saludo especial a Cecilia Serrano. Nuestra Cecilia Serrano se metía, Monse, por primera vez 24 horas central dentro del contexto de la refundación de este canal. Así es, fue un comienzo muy esperanzador también, donde se refunda el noticiero, se llamaba 60 minutos, antes 24 horas. 60 mentiras, decían mucho. Bueno, es 24 horas donde finalmente el valor del pluralismo, de la defensa de los valores de la democracia, fueron pilares fundamentales de todo lo que es la línea editorial, los valores programáticos y los lineamientos programáticos de 24 horas hasta el día de hoy. Por eso este aniversario es tan importante, porque la vocación y los lineamientos profesionales siguen siendo los mismos. Sobre todo el día de hoy, que es más necesario que nunca la televisión pública. Hoy en 24 horas central habrá un reportaje. Intentaremos ponerlos en nombres, en personas, nombrarlos a todos, a tantas, a tantos periodistas, camarógrafos, productores, conductores, choferes, tantos. Uno se emociona. Ya. Vamos a ver. Así es. Felicidades a todos los equipos, a los que están ahora trabajando y a los que estuvieron en esta historia ya de 35 años. En 35 años hemos sido testigos de los acontecimientos que han cambiado al mundo y a nuestra sociedad. Pero si hay algo que no cambió, es que siempre estuvimos ahí. Desde el primer día, 24/7, poniendo información de calidad a tu servicio, ayudándote a entender un Chile y un mundo en permanente cambio. Esa ha sido nuestra misión y nuestro compromiso durante 35 años. 35 años al servicio de la buena información. 24 horas al servicio de Chile.